Es un enorme gusto poder darles nuevamente la bienvenida a todas y todos a este espacio dedicado al derecho administrativo en México. En esta ocasión me dedicaré a tratar exclusivamente el tema de los organismos descentralizados. Para ello, antes de comenzar, me gustaría invitarte a que dejes tu pulgar arriba y a que te suscribas para que no te pierdas del contenido que estaré compartiéndoles. De igual forma, si eres nuevo en el canal, te invito también a que consultes los anteriores videos, puesto que este tema en específico requiere algunos conocimientos previos y expuestos sobre la administración pública centralizada. Para este tema tomaré como referencia los siguientes ordenamientos: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su reglamento, es decir, el reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Sin más que mencionar, comencemos. Vamos a cuestionar a modo de introducción ¿qué es un organismo descentralizado? Como previamente lo había expuesto en otros videos y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley Orgánica, así como el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, podemos definir a estos organismos como aquellas entidades creadas por ley o decreto, tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo Federal, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, sin importar la estructura legal que adopten y que son independientes del Ejecutivo Federal en cuanto a sus funciones. Algo muy importante por mencionar es que el 15 de agosto de cada año se publica en el Diario Oficial de la Federación la relación de entidades paraestatales. En esta relación se puede consultar las entidades paraestatales que actualmente existen en México, así como aquellas que han sido desincorporadas o que se encuentran en un proceso de desincorporación. Muy bien, pasemos ahora a ver cuál es el objeto de los organismos descentralizados. Para ello vamos a remitirnos a lo dispuesto en el citado artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual establece que el objeto de estos organismos será la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas y prioritarias. Como recordatorio hay que destacar lo siguiente. Las áreas estratégicas son aquellas en donde únicamente el Estado es quien puede llevar a cabo su explotación y administración a través de un organismo descentralizado o bien a través de una dependencia del propio Ejecutivo Federal. Mientras que las áreas prioritarias son aquellas en las que el gobierno federal lleva a cabo actividades de producción por sí solas o en conjunto con empresas del sector privado y o social. El fundamento constitucional lo puedes encontrar en el artículo 28, cuarto y quinto párrafo, valga la redundancia, de nuestra Carta Magna. Continuando con el objeto de los organismos descentralizados se encuentra la prestación de un servicio público o social y la obtención o aplicación de recursos con fines de asistencia o seguridad social. Ejemplos de estos organismos descentralizados pueden ser el Instituto Mexicano del Seguro Social o la Universidad Autónoma Metropolitana, los cuales tienen por objeto la prestación de un servicio público y social. Pasemos ahora a hablar brevemente sobre la constitución de los organismos descentralizados, la cual comienza de la siguiente manera. De acuerdo con el artículo 5 del reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta o previa opinión de la dependencia coordinadora del sector, someterá a consideración del Ejecutivo Federal la constitución de estos organismos o de cualquier otra entidad paraestatal. Para la constitución tanto de organismos descentralizados u otras entidades paraestatales se requerirá también el dictamen favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento. En este punto me gustaría hacer un breve paréntesis para hacer mención de que si tienes dudas sobre lo que es una comisión intersecretarial, visites el video titulado Administración Pública Centralizada y Secretarías de Estado, en el cual explico todo lo concerniente a dichas comisiones. Continuemos. Cuando por los fines o características se requiera que se constituya por ley o decreto del Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal autorizará su constitución por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la cual emitirá la resolución respectiva. Cabe aclarar que la extinción de un organismo descentralizado se llevará a cabo de la misma manera en que se ha creado, es decir, si es creado por ley, será extinto por ley, lo mismo que si fue creado por decreto, será extinto por decreto, en donde respectivamente se fijarán los términos y condiciones de su extinción y liquidación. Más adelante te explicaré detalladamente los motivos por los cuales puede extinguirse un organismo descentralizado. Ahora bien,
De conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, los elementos que debe contener la ley o decreto para la creación de un organismo descentralizado son los siguientes. Primeramente, la denominación del organismo, su domicilio legal, objeto del organismo, ya sea para la realización de actividades en las áreas estratégicas o prioritarias, la prestación de un servicio social o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. Debe contener además las aportaciones y fuentes de recursos que determinen su patrimonio o el incremento del mismo, la forma de integrar al órgano de gobierno, el titular de la dirección general y el personal adscrito en las dos jerarquías inferiores a esta. Deberán mencionarse cuáles serán las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, especificando las que serán delegables, las facultades y obligaciones del titular de la dirección general, quien fungirá como representante legal, cuáles serán sus órganos de vigilancia, así como sus facultades y el régimen laboral al que estarán sujetas las relaciones de trabajo. Tomando en consideración que hasta este punto ya sabes cuál es el objeto de los organismos descentralizados, así como los requisitos que el decreto o ley deben contener, pasemos un momento a ver cómo se ve reflejado esto en la praxis, tomando como referencia lo relativo al nuevo organismo descentralizado denominado Litio para México o Lito MX. Este organismo fue creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de agosto del 2022, en concordancia con lo que al principio te expuse. Veamos cuál es el objeto de este nuevo organismo descentralizado. Conforme al artículo 2 del decreto que crea este organismo, el objeto de este es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en el territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económicos. Algo muy importante por mencionar antes de continuar es que todo lo concerniente a la explotación del litio por mandato constitucional corresponderá al Estado, es decir, estamos ante un área estratégica. Una vez teniendo conocimiento de esto, pasemos ahora a ver los elementos del decreto que crea dicho organismo. Recordemos que tenemos como primer elemento la denominación del organismo que, acorde a lo establecido en el artículo 1 del decreto que crea este organismo, su denominación será Litio para México, con el acrónimo Litio MX, con las características que definen a un organismo descentralizado, es decir, con personalidad y patrimonio jurídico propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión. En segundo lugar tenemos su domicilio legal, el cual, acorde al tercer artículo del decreto, será la Ciudad de México, sin perjuicio de que su Consejo de Administración establezca oficinas o representaciones en las entidades federativas conforme a la disponibilidad de su presupuesto. Tenemos nuevamente como requisito el objeto, el cual se encuentra en el artículo 2 del decreto creador, el cual mencionamos y tendremos aquí por reproducido. Después debemos ubicar el patrimonio por el que estará conformado este organismo. Veamos pues que el artículo 7 del decreto en comento señala que se integrará por los recursos que se le asignen en el presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, los ingresos que obtenga por la exploración, explotación benéfico del litio y sus cadenas de valor económico, los bienes muebles e inmuebles que el gobierno federal le aporte, así como aquellos que los diversos órdenes de gobierno le transfieran en términos de las disposiciones aplicables, y los demás ingresos, bienes, derechos o recursos que reciba, adquiera o se le transfieran, asignen, donen o adjudiquen por cualquier título. Continuamos con la forma de integrar al órgano de gobierno, el titular de la dirección general y el personal adscrito en las dos jerarquías inferiores a esta. Para ello tomaremos como referencia el artículo 8 que dispone que este organismo se compondrá por el Consejo de Administración, el cual es equivalente al órgano de gobierno. Lo anterior en virtud de que este Consejo de Administración tiene facultades muy similares a las que el órgano de gobierno posee. Ahora bien, este Consejo de Administración estará encabezado por el Secretario de Energía, es decir, la secretaria Rocío Nale García, que hasta la fecha de este video aún se encuentra como titular. Después estará el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el secretario Rogelio Ramírez de la O. Le sigue el secretario de Economía, secretario de Gobierno y secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, la secretaria Tatiana Cloutier, el secretario Adán Augusto López Hernández y la secretaria María Luisa Albores respectivamente. Como titular de la Dirección General, conforme al artículo 12 del decreto en estudio, será el que designe el Ejecutivo Federal a propuesta de la Secretaría de Energía. Deberán mencionarse
cuáles serán las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, especificando las que, de conformidad con el artículo 10 del decreto y de las cuales me limitaré a mencionar solamente 3, serán las siguientes. Definir las políticas, lineamientos y visión estratégica para la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de la administración y control de sus cadenas de valor económico. Aprobar el programa estratégico presentado de manera anual por el director general del organismo público descentralizado, así como los informes de desempeño que presente el mismo y analizar y, en su caso, aprobar el informe anual de la gestión del litio para México que elabore el director general. Las facultades y obligaciones de la Dirección General, a la luz del artículo 13 y de las cuales igualmente señalaré solo 3, son las siguientes. Elaborar y someter para aprobación del Consejo de Administración el programa estratégico anual, así como los informes de desempeño del organismo público descentralizado. Elaborar y someter para aprobación del Consejo de Administración el informe anual de la gestión de litio para México y someter los asuntos que, por su importancia o trascendencia del Consejo de Administración, deba conocer y, en su caso, autorizar. Después, tenemos que su órgano de vigilancia será designado por la Secretaría de la Función Pública y tendrá las atribuciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos le atribuyan. Por lo anterior he de mencionarte que, si deseas ahondar en dichas atribuciones, consultes la ley referida, puesto que el análisis de este decreto únicamente es utilizado a modo de ejemplo y de manera muy general debido al amplio contenido. Finalmente, tenemos que ver el régimen laboral a que estarán sujetas las relaciones de trabajo, el cual en este caso se regirá por lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Todo lo anterior de acuerdo al artículo 16 del multicitado decreto. De todo lo anterior se desprende que cada organismo, sea creado por ley o decreto, deberá tener las características y elementos que la Ley Federal de Entidades Paraestatales refiere, ya que de lo contrario, este sería básicamente inexistente. Si es de tu interés consultar el decreto que crea este organismo descentralizado, en la descripción del video te estaré dejando un enlace que te llevará directamente al decreto ya mencionado. Continuando con nuestro tema principal y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, nos detendremos ahora en lo concerniente al órgano de gobierno y el titular de la Dirección General. Entonces, ¿qué es un órgano de gobierno? De conformidad con el artículo 16 del reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, son aquellos que llevarán a cabo el control interno y administración de los organismos descentralizados, así como de las entidades paraestatales encargadas de las áreas estratégicas y prioritarias que el Ejecutivo Federal determine. Los órganos de gobierno se encontrarán bajo el mando del titular de la coordinadora de sector y cuando se trate de entidades que no hayan sido determinadas como prioritarias por el Ejecutivo Federal, el titular de la coordinadora de sector será el encargado de designar al servidor público, quien presidirá el órgano de gobierno y quien no deberá tener un nivel jerárquico inferior al de director general o su equivalente. Dicho órgano de gobierno estará conformado por no menos de 5 ni más de 15 personas y sus respectivos suplentes. Cabe señalar que el desempeño de actividades de los integrantes del órgano de gobierno es estrictamente personal, todo lo anterior de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Los miembros del órgano de gobierno, acorde a lo establecido en el artículo 17 del reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, son los siguientes. Al mando se encuentra el presidente del propio órgano. Le siguen los representantes de la Secretaría de Hacienda y de Programación y Presupuesto. Posteriormente encontramos a los representantes de las dependencias o entidades cuyo ámbito de competencia se relacione con el objeto de la entidad y, finalmente, podrán fungir como miembros del órgano de gobierno representantes de los sectores privado o social que por su experiencia vinculada con la producción de los bienes o la prestación de los servicios objeto de la entidad pueden contribuir al logro de los objetivos de la misma. El nivel jerárquico de los servidores públicos que integran el órgano de gobierno deberá corresponder, cuando menos, al de director general de la Administración Pública Centralizada o su equivalente en el caso de los miembros propietarios y al de director de área tratándose de los suplentes. En cuanto a su funcionamiento, por un lado tenemos lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales,
que establece que el órgano de gobierno se reunirá bajo las condiciones y lineamientos que se encuentren en su estatuto, sin que pueda ser inferior a por lo menos 4 veces al año. Asimismo, sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más una de las personas que lo integren y siempre que la mayoría de quienes asisten sean representantes de la Administración Pública Federal. Finalmente, las resoluciones se tomarán por mayoría de las personas integrantes presentes, teniendo el presidente voto de calidad para el caso de empate. Para complementar lo relacionado con el funcionamiento de los órganos de gobierno, tomaremos como referencia el artículo 18 del reglamento de la ley previamente citada, el cual dispone que, además de reunirse cuando menos 4 veces al año, también podrá celebrar todas las reuniones extraordinarias que requieran. De igual forma, para la celebración de estas reuniones, debe llevarse a cabo una convocatoria, la cual irá acompañada por el orden del día y toda la documentación correspondiente, los cuales deberán ser enviados por el titular de la entidad o el secretario técnico a los miembros del órgano de gobierno y comisarios públicos con por lo menos 5 días de antelación. Cuando por alguna razón la reunión no pueda llevarse a cabo en la fecha programada, podrá celebrarse entre los 5 y 15 días hábiles siguientes. Finalmente, no está de más mencionar que las faltas injustificadas a las sesiones programadas dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Para concluir con lo relacionado con los órganos de gobierno y sus funcionarios, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en ningún caso podrá ser integrante del órgano de gobierno la persona titular de la Dirección General del organismo de que se trate. Se exceptúan de esta prohibición aquellos casos de los organismos a que se refiere el artículo 5 de dicha ley. Tampoco podrán ser integrantes del órgano de gobierno los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado o civil con cualquiera de quienes integren el órgano de gobierno o con el director general. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trate, las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo público y las y los diputados, senadoras o senadores del Congreso de la Unión en términos del artículo 62 constitucional. Por lo que hace a los titulares de la Dirección General de los Organismos Descentralizados, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, estos funcionarios serán designados por el Presidente de la República o a través del coordinador de sector por el órgano de gobierno. Los titulares de la Dirección General deberán reunir los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias relacionadas con la actividad de cada entidad paraestatal y no encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del órgano de gobierno señaladas en el artículo 19 de la ley en comento. Ahora bien, en cuanto a la representación legal de los titulares de la Dirección General, así como de las facultades que el artículo 22 de la multicitada ley les concede, son las siguientes: celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto, ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial según otras leyes o reglamentos de la ley o decreto de constitución y su respectivo estatuto orgánico. También podrán emitir, avalar y negociar títulos de crédito, formular querellas u otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo, comprometer a asuntos en arbitraje y celebrar transacciones, otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, pasará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el director general. Los poderes generales, para surtir efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el registro público de organismos descentralizados, del que a continuación les hablaré, y finalmente podrán sustituir y revocar poderes generales o especiales antes mencionados. La personalidad tanto de los integrantes del órgano de gobierno, de los secretarios, prosecretarios, directores generales o apoderados generales de los organismos descentralizados se acreditará con la certificación de la inscripción de su nombramiento o mandato en el Registro Público de Organismos Descentralizados, mejor conocido como REPODE. Pero,
¿Qué es el Registro Público de Organismos Descentralizados, o mejor conocido como REPODE? Se trata de un mecanismo de transparencia y control que cuenta con una base de datos electrónicos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de su unidad jurídica, en donde se registrará, valga la redundancia, los servidores públicos titulares de cada organismo, inscripción, nombramientos de sus directores generales, integrantes de los órganos de gobierno respectivos, poderes otorgados, la evolución histórica y los actos de los organismos descentralizados que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, son los siguientes: el Estatuto Orgánico y sus modificaciones, los nombramientos de quienes integren el órgano de gobierno, así como sus remociones, los nombramientos y sustituciones del director general, subdirectores y otros funcionarios que lleven la firma de la entidad, los poderes generales y sus revocaciones, el acuerdo de la Secretaría de Hacienda o de la dependencia coordinadora de sector que señale las bases de la fusión, extinción o liquidación conforme a las leyes o decretos que ordenen las mismas. Complementariamente, el artículo 36 de la ley en comento señala que deberán inscribirse los documentos en los que consten que se ha concluido el proceso de desincorporación correspondiente. Más adelante explicaré las formas y motivos por los que puede extinguirse un organismo descentralizado. En dado caso que las personas titulares de las direcciones generales o quienes realicen funciones similares en los organismos descentralizados que no llegaran a solicitar la inscripción referida dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su constitución o de sus modificaciones o reformas, serán responsables en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esto último encuentra su fundamento en el artículo 24 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. El registro de todos los actos previamente señalados se llevará conforme a los lineamientos y disposiciones que los artículos 38 o 41 del reglamento de la multicitada ley establezcan. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará acceso a los organismos descentralizados a través de un certificado digital y una clave de acceso con la finalidad de recibir y procesar las solicitudes de inscripción de los actos, documentación o información correspondientes. El director general de cada organismo descentralizado designará un enlace habilitado para ingresar las solicitudes, la documentación e información correspondiente, los cuales serán responsables de mantener actualizada dicha información. Asimismo, son responsables de cerciorarse con anterioridad a la solicitud de inscripción que se acreditaron los elementos requeridos para la validez del acto o documento a inscribir, así como de la veracidad de la información respectiva. Ahora bien, para el caso de las inscripciones, el artículo 40 y 41 del reglamento de la ley en cuestión establece que los organismos descentralizados deberán adjuntar los documentos e información relacionados con su solicitud en el sistema electrónico, utilizando para ello el certificado digital y la clave de acceso proporcionados por la Secretaría de Hacienda. El registro emitirá un acuse de recibo de las solicitudes realizadas y, si la inscripción es procedente, se emitirá la confirmación respectiva, así como un folio, el cual será la constancia de inscripción en el REPODE y surtirá sus efectos desde la fecha en que se expida. Contrario sensu, de no ser procedente la inscripción, la solicitud será desechada y se le dará el aviso correspondiente al organismo descentralizado. Hay que señalar que todas las certificaciones que al respecto emita el REPODE tendrán fe pública. Ahora veamos cómo es que está conformado el REPODE. Acorde a lo establecido en el artículo 37 y 42 del reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el REPODE contará con un apartado de inscripción que será la sección en la que los organismos descentralizados o, en su caso, el responsable del proceso de desincorporación tramitarán la inscripción de los actos, documentos o información que corresponda. También contarán con un apartado de administración que estará a cargo de la unidad jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo la operación y conducción del registro. Asimismo, en este apartado o sección constarán todos los asientos relativos a las inscripciones que se hubieran tramitado ante el REPODE. Este apartado de administración estará conformado a su vez de la siguiente manera: por el Estatuto Orgánico, sus modificaciones y demás información general de cada organismo descentralizado, los nombramientos, sustituciones, remociones, designaciones, poderes generales y revocaciones de cada organismo descentralizado, y por el acuerdo o instrumento equivalente que señale las bases para la desincorporación de la entidad,
o bien del documento en el que conste que se ha concluido la desincorporación. Finalmente, el REPODE contará con un apartado de acceso al público en la que el público tendrá acceso a la información inscrita en el registro. Para concluir con el tema de los organismos descentralizados, te explicaré cuáles son los motivos por los que un organismo descentralizado puede extinguirse y las formas en las que, conforme a la ley y el reglamento, debe hacerse. Como dato importante y repetitivo, las entidades paraestatales deben ser desincorporadas conforme a su forma de creación. Esto quiere decir que si fueron creados por ley, serán desincorporados por ley, lo mismo que si fueron creados por decreto, serán desincorporados o extintos por decreto, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 5 del reglamento de la ley en estudio. Otro aspecto sumamente importante es que, tanto para los organismos descentralizados como para cualquier otra entidad paraestatal, es decir, sea empresa de participación estatal mayoritaria o fideicomisos públicos, existen 6 formas de desincorporación: disolución, liquidación, extinción, fusión, enajenación o transferencia. Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 6 del reglamento de la ley. Tanto el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales como el 5 de su reglamento dispone que aquellos organismos que dejen de cumplir con el fin u objeto motivo de su creación, la Secretaría de Hacienda, a propuesta de su coordinadora de sector, someterá a su consideración del Ejecutivo Federal la desincorporación de dicho organismo o alguna otra entidad paraestatal. Asimismo, dependiendo de cada entidad o organismo, se tomará en cuenta el dictamen de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación. Dependiendo de los intereses desde el punto de vista de la economía nacional y o interés público, puede proponerse la fusión con otras entidades que por la similitud en sus actividades pueda proporcionar un mayor rendimiento. Dicho lo anterior, veamos ahora cuál es el proceso de desincorporación de un organismo descentralizado. Para ello, tomaremos como referencia el artículo 7 del reglamento de la ley, el cual establece que para la extinción de un organismo descentralizado, la Secretaría de Programación y Presupuesto, o bien la coordinadora de sector, señalará las bases para el desarrollo del proceso y designará a un liquidador, el cual llevará a cabo lo siguiente: levantar el inventario de los bienes pertenecientes al organismo, someterá al dictamen del auditor designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, así como los estados financieros inicial y final de su liquidación. Informará mensualmente a las Secretarías de Hacienda, Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, así como la coordinadora sectorial, sobre el avance y el estado que en todo momento guarde el proceso. Levantará el acta de entrega. Esto quiere decir que en dicha acta hará una relación en base a la recepción de los bienes y recursos del organismo y las demás que la ley y el propio reglamento señalen. Ahora bien, cuando se propone la fusión de entidades paraestatales, el procedimiento para llevarse a cabo será el siguiente. La coordinadora sectorial deberá señalar las bases conforme a las cuales se desarrollará el proceso. La entidad que será fusionada debe levantar el inventario de todos sus bienes y someterá al dictamen del auditor designado al efecto por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación los últimos estados financieros. La entidad fusionante debe informar mensualmente a la coordinadora de sector y a las Secretarías de Hacienda, de Programación y Presupuesto, y además de la Contraloría General de la Federación, sobre los avances y estado en que se encuentra el proceso, y finalmente, la entidad fusionante será responsable de que se formalice la entrega de recepción de los bienes y recursos respectivos. Todo ello lo podemos encontrar fundamentado en el artículo 10 del reglamento de la ley en cuestión. Ahora veamos el procedimiento que debe llevarse a cabo para la desincorporación de los organismos y o entidades por transferencia. Acorde a lo establecido el artículo 11 del reglamento multicitado, para llevar a cabo la transferencia de entidades a los gobiernos locales, la Secretaría de Programación y Presupuesto, con la intervención de la coordinadora de sector, elaborará y formalizará con las entidades federativas los acuerdos de coordinación respectivos en el marco de los convenios únicos de desarrollo, a fin de establecer las acciones que, conforme a la naturaleza de la entidad de que se trate, deban efectuarse. Por su parte,
La coordinadora del sector será la responsable de que se instrumenten y ejecuten los actos necesarios para la realización de la transferencia, verificando que, al igual que la fusión, se levante el inventario de bienes y recursos de la entidad previamente a su transferencia, se sometan al dictamen del auditor designado al efecto por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, así como los últimos estados financieros de la entidad, y se suscribe el documento por el que se formalice la entrega a recepción de los bienes y recursos de la entidad. Dicho lo anterior, conforme al artículo 13 del reglamento de la ley, una vez concluido el proceso de desincorporación de una entidad, la coordinadora sectorial lo informará a la Secretaría de Programación y Presupuesto en un plazo no mayor a 30 días naturales. Además, el responsable del proceso de desincorporación deberá inscribir en el REPODE el documento en el que conste que ha concluido el proceso de desincorporación que corresponda. Dicha inscripción será cancelada si el organismo a desincorporar no ha concluido el proceso de liquidación. Bueno, con esto concluimos todo lo relacionado a los organismos descentralizados. Agradezco infinitamente el que hayas llegado a esta parte del video. No olvides suscribirte y dejar tu pulgar arriba. Comparte este video con aquellos que conozcas estén interesados en conocer esta maravillosa rama del derecho. Eso sin duda me ayudará a seguir compartiéndoles lo más relevante sobre el derecho administrativo. De igual manera, te invito a que visites mi perfil de Instagram, en donde estaré subiendo la síntesis de cada tema que les exponga. Recuerda, si tienes algún comentario, sugerencia, aportación o te gustaría desarrollar algún tema en específico, con gusto puedes hacérmelo saber comentando o bien mediante el correo electrónico que ahora aparece, y a la brevedad posible estaré respondiéndoles con muchísimo gusto. En el próximo video estaré compartiéndoles el tema de empresas de participación estatal mayoritaria, perteneciente a la Administración Pública Paraestatal. Sin más que añadir, me despido de ustedes. Hasta la próxima.